Bienvenido o bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en Terra Alta, la novela de Javier Cercas, Premio Planeta de 2019. Tenemos aquí una serie de fragmentos que, la verdad, nos dan una imagen muy completa de toda la historia. Una historia que empieza, con un sobresalto tremendo, porque la Terra Alta se presenta como un lugar tranquilo, casi un refugio, y es justo ahí, en ese supuesto paraíso, donde ocurre un crimen de una crueldad, casi inimaginable. Exacto. Los dueños de Gráficas Adel, la empresa más grande de la comarca, aparecen asesinados. Y no solo eso, torturados de una forma salvaje en su propia casa. El encargado del caso es Melchor Marín, un mozo de escuadra, un tipo de Barcelona con un pasado que, precisamente, intenta dejar atrás en ese pueblo. Un pasado que es casi otra novela. Lo curioso es que él cree que lo ha conseguido, ¿sabes? Tiene una vida nueva, está casado con la bibliotecaria, Olga, y tiene una niña, una hija a la que llama Cosette. Cosette, como en Los Miserables, y esa referencia no es ninguna tontería, es la novela que le cambió la vida. Nuestra misión hoy es ver cómo este crimen tan atroz fuerza a Melchor a mirar de frente a sus fantasmas, y, de paso, a los de toda la comarca. Aquí hay mucho que rascar. Pues empecemos por el principio, por la escena del crimen, que es lo que lo cambia todo. No es un asesinato normal. No, ¿qué va? A Melchor le llaman de madrugada. Cuando llega a la masía de los Adeil, lo que ve es una carnicería. El matrimonio, que eran dos ancianos, ha sido torturado con una frialdad metódica, sádica, antes de morir. Les han quitado las uñas, los dientes, los ojos. Es una brutalidad que parece casi un ritual. Y junto a ellos, una tercera víctima que no encaja, la criada, Jenica Arba. A ella, un tiro limpio en la frente. La escena está llena de contradicciones. Por un lado, desactivan alarmas, cámaras. Eso apunta a profesionales. Claro. Pero por otro, ese ensañamiento con los viejos sugiere un odio personal, algo psicopático. Y para un hombre como Melchor, que vive obsesionado por el asesinato sin resolver de su propia madre, que también fue muy brutal, esta escena no puede ser un caso más. Para él, esto tiene que ser personal desde el minuto 1, ¿no? Sin duda. Él conoce la violencia, la ha vivido por los dos lados. Ve esa escena y no ve solo un caso, ve un idioma que entiende a la perfección. Y además, su mujer le da el contexto. Le cuenta quién era el señor Adel, un hombre hecho a sí mismo, de la nada, que empezó recogiendo metralla de la guerra y levantó un imperio. Admirado, sí, pero también temido. Se decía que era un explotador. O sea, que ya tenemos un posible móvil. Una venganza social, un ajuste de cuentas. El abanico de sospechosos se abre muchísimo. Pero antes de meternos ahí, creo que tenemos que entender quién es el hombre que está mirando esa escena. ¿Quién es Melchor Marín? Melchor es el producto de una vida de abandono y violencia. Su madre, Rosario, era prostituta. Él crece en los márgenes de todo, escuchando a los clientes de su madre a través de la pared, intentando adivinar cuál de ellos sería su padre. Esa infancia lo marca a fuego y lo lanza directo a la delincuencia. Y acaba de soldado de un cártel colombiano en Barcelona. No es un ratero cualquiera, ¿eh? Llega alto. Dinero, cocaína, armas. Aprende a disparar con un exmercenario. Vive en una espiral de violencia que parece que no va a acabar nunca. Hasta que un día esa vida se rompe. Va en el coche, conduciendo para uno de sus jefes, y cree ver a su madre en una carretera, haciendo la calle. La imagen le impacta tanto que da un volantazo, le da un ataque de pánico, y ese momento de debilidad le cuesta la confianza del cártel. Poco después cae toda la red y él termina en la cárcel. Y en la cárcel, la violencia lo persigue. Los colombianos ordenan que lo maten. Le dan una paliza que casi lo deja seco. Pero es justo ahí, en lo más hondo, donde todo da un giro. Conoce al bibliotecario de la prisión, el francés, y empieza a leer. Se ve totalmente reflejado en Jean Valjean, el exconvicto que intenta ser bueno, escapar de lo que fue. La novela le da un código, una estructura moral que él nunca había tenido. Pero justo cuando parece que ha encontrado una salida, llega el golpe final. Mientras él está en la cárcel, asesinan a su madre. La matan a golpes, la dejan tirada en un descampado. Y el caso se cierra, sin culpables. Esa impunidad lo destroza. Lo destroza y lo reconstruye con un propósito que parece de locos. Decide hacerse policía. Un exnarco, un exconvicto, quiere entrar en el cuerpo. Y tiene un único objetivo, conseguir una placa y una pistola para encontrar a los asesinos de su madre.
Un momento. ¿Me estás diciendo que un tipo con ese historial consigue entrar en los Mossos de Escuadra? Eso suena a lo más increíble de toda la historia. ¿Cómo se explica eso? A ver, se explica con la ayuda de su abogado, Domingo Vivales, que le consigue un certificado de penales falso, y con una serie de, casualidades. Cercas juega con eso, con esa inverosimilitud. Lo que nos quiere decir es que la obsesión de Melchor es tan fuerte que es capaz de torcer la realidad. Él no busca justicia, busca venganza. Yo me pregunto si es solo eso. O si en el fondo, al ponerse el uniforme, también busca una especie de redención, borrar al criminal que fue. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es redención a los Jean Valjean o es conseguir una licencia para usar la violencia que ya conoce, pero de forma legal? La novela no da una respuesta fácil. Creo que ni él mismo lo sabe. Y con todo ese lío en la cabeza llega a la Terra Alta a buscar paz y se topa con el caso Adele. Vale, entonces tenemos a este investigador que es una bomba de relojería. ¿Cómo se enfrenta alguien así a los sospechosos de este crimen? Que en principio son gente de un mundo totalmente distinto al suyo. Pues se enfrenta a ellos con una mezcla de instinto de la calle y el método que ha aprendido. Empieza a interrogar al círculo cercano, y las piezas no encajan. Primero habla con Grau, el gerente, un tipo leal, de la vieja escuela, que ve a Adele casi como un dios, un genio. Pero después interroga al yerno, Albert Ferrer, que curiosamente es amigo íntimo del compañero de Melchor, el cabo Salom. Y la versión de Ferrer es la contraria. Describe a su suegro como un déspota, un tirano que lo machacaba. Se nota el odio que le tenía. Y en medio de los dos, la hija y heredera, Rosa. Parece totalmente superada por la situación. Y es ella la que suelta una bomba que conecta con la idea del ritual. Sus padres eran del Opus Dei y lo llevaban en secreto. Que para quien no lo sepa, es una institución muy conservadora y discreta de la Iglesia Católica. Esto añade una capa de secretismo, de rigor, que choca de frente con la brutalidad del crimen. Exacto. De repente, el móvil religioso o sectario vuelve a estar sobre la mesa. Pero Melchor no se fía. Él intuye que hay algo más antiguo, más personal. Las declaraciones se contradicen, se acusan entre ellos. Ferrer sospecha de Grau. Grau dice que Ferrer es un inútil que quería el poder. Parece la típica pelea familiar por la herencia. Pero la tortura, eso no encaja en una simple lucha por dinero. Esa crueldad necesita un odio mucho más profundo. ¿De dónde sale tanto odio? Esa es la pregunta que obsesiona a Melchor, y la respuesta no está en el presente. No está en las cuentas de Gráficas Adele, ni en las peleas de la familia. La respuesta está enterrada en el pasado de la comarca, en las heridas sin cerrar de la guerra civil. Aquí es donde la historia da un giro total y pasa de ser un thriller a algo mucho más grande. Totalmente. Melchor, investigando, tira del hilo y lo descubre. El cerebro de todo no es ninguno de los sospechosos. Es un empresario mexicano, riquísimo y muy poderoso, que se llama Daniel Armengol. Y la conexión es que el padre de Francisco Adel, la víctima, fue uno de los que durante la guerra asesinó de forma brutal al padre de Armengol. Es una venganza que ha esperado más de 70 años. ¡Qué escalofrío! Es un odio que ha pasado de generación en generación, que ha cruzado el océano. Armengol no podía actuar él mismo, así que tejió una red. Se acercó a Albert Ferrer, al yerno, sabiendo el rencor que le tenía su suegro. Lo sedujo con promesas de dinero, de poder, y alimentó su odio hasta convertirlo en su arma. O sea que Ferrer fue el ejecutor, pero la mente y el odio eran de Armengol. Él es quien exige la tortura. Quiere que Adele muera igual que murió su padre. Es una deuda de sangre, vamos. Un fantasma de la guerra que vuelve a cobrarse la deuda. Y el plan era casi perfecto. Tenía hasta un seguro. El cabo Saló, el compañero de Melchor y amigo de Ferrer. Su trabajo era desviar la investigación desde dentro, asegurarse de que nunca llegaran a ellos. Pero no contaban con Melchor Marín. No contaban con un hombre que también vive consumido por una injusticia del pasado. Él reconoce ese patrón de odio. Lo reconoce. Y cuando empieza a acercarse demasiado a la verdad, los asesinos se ponen nerviosos, entran en pánico y hacen lo único que saben que puede destruir a Melchor. Atacan su nueva vida. Atacan a Olga. Sí. Orquestan un atropello. Matan a su mujer, a la bibliotecaria, que no tenía nada que ver con nada, solo para mandarle un mensaje, para que lo deje.
Es la destrucción total de su proyecto de vida. La única persona que era su ancla en ese mundo normal, en esa redención, desaparece. Exacto. Es el momento en que el Melchor del pasado, el violento, el del cártel, podría resurgir con toda su furia. Lo ha perdido todo, la paz que fue a buscar a la Terra Alta se convierte en su infierno. Pero, en vez de ceder a la venganza pura y dura, usa toda esa rabia para seguir. Y al final lo consigue. Consigue las pruebas. Y detienen a Ferrer y al cabo Salom. Cae la trama local. Pero, ¿y el cerebro? ¿Qué pasa con Armengol? Él está en México, intocable. Y aquí llega uno de los puntos más fuertes. Armengol, ya muy mayor, muy enfermo, acepta reunirse con Melchor en Barcelona. Y en esa reunión se lo confiesa todo, con todos los detalles. Lo hace porque se sabe impune. Sabe que la justicia normal no le va a llegar nunca. Es una confesión que para Melchor es a la vez una victoria y una humillación tremenda. Resuelve el caso, sí, pero el precio es devastador. Hace cumplir la ley, pero a costa de su propia vida. Se queda solo con su hija, Cosette, en un lugar que ya solo le trae dolor. Terra Alta nos enseña que la justicia de los juzgados a menudo no es suficiente para lidiar con el mal que se esconde en la historia. El viaje de Melchor para vengar a su madre le lleva al final a resolver la venganza de otra familia. Es un juego de espejos terrible. Al final, la novela usa la excusa del thriller, que es trepidante, para hablar de temas mucho más profundos. La idea de la redención, que en Melchor siempre está ahí, en duda. ¿Puede un hombre violento usar esa misma violencia para hacer el bien? Y sobre todo la idea de que el pasado nunca se va. No es que esté ahí detrás, es que está aquí, ahora, actuando. El pasado de un delincuente de Barcelona o el de una guerra de hace 80 años. Son fuerzas que siguen envenenando el presente, que siguen pidiendo sangre. La paz de la Terra Alta era solo una ilusión que tapaba fosas comunes y odios guardados. Melchor consigue una justicia, sí, pero se queda completamente solo, con la única misión de cuidar de su hija. Esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. En un mundo donde el rencor y la violencia parecen heredarse, ¿puede alguien como Melchor, que ha vivido y matado en los dos lados de la ley, encontrar la paz de verdad alguna vez? O como se dice de un personaje en Los Miserables, ¿está condenado a ser siempre un hombre que hace el bien a tiros?